Hola, seguimos entonces alumnos y alumnas con la segunda parte del repaso de álgebra, así que vamos a continuar. Estábamos viendo las expresiones algebraicas y había definido que la expresión algebraica es cualquier suma o resto de términos algebraicos. Lo importante era que estaban esta vez sumando y restando. Recordaremos el nombre de las expresiones que están sumando o restando. Las primeras son los binomios. Es una expresión que tiene dos términos algebraicos, se sumen o se resten, como por ejemplo 2x más 3y. Binomio es una expresión que tiene tres términos algebraicos, con sumas o con resta, como este ejemplo de 5x menos 3y más z. Y un polinomio es una expresión que tiene varios términos algebraicos, en general más de 3. En este caso tenemos uno de 4, más 3y menos z menos 4t. Y aquella expresión que solo tiene un término algebraico, es decir, no aparece ni suma ni resta, eso se llama monomio. Recuerda que para sumar dos expresiones, ellas deben tener el mismo factor literal, sumándose solamente los coeficientes. Y la resta es similar. Si el factor literal es igual, se deben restar los coeficientes. Veremos ejemplos. 3x más 5x, eso es igual a 8x, podemos hacer la suma porque el factor literal es exactamente igual, el factor literal se conserva, es decir, la x, y sumo solo los coeficientes, el 3 con el 5. Otro ejemplo, 4x cuadrado más 3x cuadrado, eso da 7x cuadrado porque el factor literal, el x cuadrado, es idéntico. Por tanto, eso se mantiene igual y solo sumo los coeficientes de adelante. 4 más 3, 7. 4x cuadrado, 4x cuadrado y a la quinta más 3x cuadrado y a la quinta es lo mismo que 7x cuadrado y a la quinta. Veo que el factor literal del segundo es exactamente igual al factor literal del primero. Entonces puedo sumar conservando el factor literal sin cambiarlo y sumando entonces solamente los números de delante. 4 más 3, 7. Y en este caso voy a efectuar la suma, pero cuando voy a sumar me doy cuenta que tienen las mismas letras, x e y, pero los exponentes están cambiados de letra. Aquí aparece x a la quinta y aquí aparece y elevado a 2. Por tanto, no se puede sumar porque el factor literal es distinto. Veamos ejemplos de la resta. 3x menos 5x. El factor literal es idéntico, así que se puede conservar. Y resto en el mismo orden. 3 menos 5 y 3 menos 5 da 2 negativos. Recuerda que no se puede cambiar la resta, el orden, y que cuando restas un número mayor el resultado va a ser negativo. Otro ejemplo, 4x cuadrado menos 3x cuadrado, eso es igual a x cuadrado, porque 4 menos 3 es 1 y se pudo restar porque el factor literal es idéntico y se conserva. Acá igual lo mismo, tenemos el mismo factor literal, que es clave para poder hacer la resta, y ahora restamos 11 menos 3, 8. Restamos los coeficientes y mantenemos el factor literal. Y en este caso, similar al anterior, entonces lo que ocurre, no se puede restar porque el factor literal que tenemos es distinto. Recuerda que para multiplicar expresiones se deben multiplicar los coeficientes. Y acá además debemos sumar los exponentes de la misma letra de los factores. Por ejemplo, 3x por 5y. Los coeficientes los multiplicamos, 3 por 5, 15, y el factor literal lo multiplicamos, x por y, xy. Y no podemos sumar los exponentes porque las letras son distintas. 3x por 5x, 3 por 5, 15, porque los coeficientes se multiplican, y aquí como el factor literal es idéntico, está el factor literal ahí, y sumamos los exponentes, 1 más 1, 2. Es decir, aplicamos las propiedades de potencia de igual base. 4x cuadrado por 3x cuadrado, multiplicamos 4 por 3, 12, y en el factor literal aplicamos la multiplicación de suma de potencia de igual base. Para multiplicar potencia igual base, conservo la base y sumo los exponentes. 2 más 2, 4.
Este otro 4 por 3, 12 en los coeficientes. En el factor literal lo anoto y voy sumando los exponentes de la misma letra. 2 más 2, 4. 5 más 5, 10 en el caso de la I. 3x a la quinta y a la cuarta por 2x cuadrado y 6. Multiplicamos los coeficientes. 3 por 2, 6. X con X, junto la X ahí y digo 5 más 2, 7. Y con Y 4 más I por I6, conservo la I y sumo los exponentes. 4 más 6, 10. Para dividir expresiones se deben dividir los coeficientes y restar los exponentes de la misma letra de los factores. No estoy hablando de los términos de la multiplicación, sino que de los factores literales. Ahí falta la palabra literal. ¿Ya? Veamos los ejemplos. Tengo 15xy dividido por 5y. Divido los coeficientes, 15 dividido por 5, 3. Hago la división del factor literal. La x no tiene con quién dividirse, así que queda igual. Ahí tengo y elevado a 1 dividido por y elevado a 1. Como se aplica la propiedad de potencia de igual base, conservo la base y resto los exponentes de la y. 1 menos 1, 0. Por tanto queda y elevado a 0, que es 1. Por tanto no se anota. En el siguiente ejemplo pasa exactamente lo mismo. Tengo 20xy dividido por 4xy. Divido los coeficientes. 20 dividido por 4, 5. Divido el factor literal, xy dividido por xy, la x están igual en el exponente y las y también tienen el mismo exponente. Es decir, al hacer la división, voy a restar en ambos casos los exponentes. 1 menos 1 va a dar 0 y se va a eliminar entonces la letra. Veamos un caso donde no pase eso. 27x cubo a la séptima dividido por 3x cuadrado. Entonces divido los coeficientes. 27 dividido por 3, 9. Y en el factor literal, para dividir potencia de igual base, conservo la base y resto los exponentes. 7 menos 2, 5, por lo que queda 9x elevado a 5. En el siguiente ejemplo, la misma idea, divido los coeficientes. 30 dividido por 2, 15. Y en el factor literal hago la división de igual base, x con x, y para dividirlo resto sus exponentes en orden. 5 menos 2, 3, y en el caso de la y, 4 menos 6, menos 2. Recuerden que en la resta no se puede cambiar el orden, y si a 4 le resto 6 queda negativo. Y también por propiedades de potencia nosotros vimos de que era conveniente que no quedaran exponentes negativos, sino que uno aplicaba la propiedad que decía que para que el exponente dejara de ser negativo, la potencia pasaba al denominador, quedando 15x cubo partido por y cuadrado. Una cosa bien importante, el paréntesis indica que toda la expresión está siendo dividida. Si no apareciera el paréntesis, sería otro el ejercicio. Multipliquemos otras expresiones. Vamos a multiplicar binomios solamente. Voy a dar dos ejemplos, uno con letras. ¿Cómo se multiplican los binomios? Cada término con cada término. El A multiplica al C. Luego, como aparecen sumas, se suma. El A multiplica al D. Terminamos con el A. Ahora sumamos el B multiplica al C. Le sumamos el B multiplica al D. Y eso es así porque recuerden que cuando no hay signo ahí es porque va una multiplicación. Entonces aquí dice, todos los de este paréntesis multiplican a todos los del otro paréntesis. Y ahí está el desarrollo. Tenemos otro ejercicio, x más 3 multiplicado por y más 2. Ya lo dije, se multiplican todos los de aquí por todos los de allá. Y seguimos un orden. Y en general el orden que uno sigue es multiplicar primero el primer valor del primer paréntesis por todos los del segundo. Y luego el segundo valor del primer paréntesis por todos los del segundo. X con y da xy. Más, porque aparece suma en ellos, y multiplicado con 2 da 2x. Más 3 multiplicado por y da 3y. Y más 3 multiplicado por 2
y eso da 6. Recuerda que si hubiese un signo negativo ahí, tienes que tomar en cuenta la ley de los signos de la multiplicación cuando estés multiplicando. Bueno, y esta es la clase del día de hoy. Repasa y sigue avanzando. Recuerda, si tienes dudas, puedes consultar. Nos vemos en el siguiente video.